Hola, hello, salut, ciao a tutti, namaskar, privet, ni hao, y en muchos idiomas más. Quiero saludarlos desde una de las mejores regiones del mundo y se dice que es una de las más ricas también porque tiene las mejores esmeraldas del mundo, yo diría el mejor café del mundo. Muchos también afirman que tiene las mujeres más hermosas del planeta, una gran variedad natural. Mejor dicho, para estudiar ciencias naturales, que es el tema de hoy, este podría ser el mejor país del mundo y por todas las riquezas que tiene. Pero resulta que es que sus riquezas no radican en todos los recursos naturales que tiene, a pesar de ser uno de los más ricos del mundo. Su riqueza radica en lo siguiente. Su verdadera riqueza está aquí, en las personas que hacen la gran diferencia en el planeta, que trabajan como titanes desde todos los ángulos posibles, desde todas sus esquinas, y hacen quedar bien al país día a día. Este país que tanto admiro y le agradezco. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque si yo quiero enseñar ciencias naturales y siempre estoy hablando de las grandes riquezas que tiene este país atrás mío, pues como les decía, es la primera cosa que voy a valorar y son las personas. ¿Por qué las personas? Porque es que en ellas está el secreto de todo. Si no, mire, tanto Suiza como Alemania, como Austria y la gran mayoría de países europeos que no tienen ni una cuarta parte de lo que este país tiene, pero con ese poquito que tienen, hacen mucho, porque valoran su gente. Entonces acá, para empezar a valorar el tema de ciencias naturales, es básicamente ese, valorando la vida de las especies y las personas que viven en él. Eso es la verdadera riqueza. Ahora les cuento más. Esto aquí que ustedes pueden apreciar es la biblioteca personal de mi hija, a quien saludaré más adelante, al igual que a sus compañeros. Entonces, aquí es donde ella estudia, investiga, averigua cada vez que está en Colombia. Y les cuento esto por lo siguiente. Porque si yo quiero decirle a un niño de que le guste la medicina o las ciencias naturales, biología, química, cualquiera de esas otras cosas, siempre debo como profesor imaginarme el mundo de un niño. Y les cuento esto por qué. Porque uno como profesor se enamora de su ciencia, de sus palabras, de lo que sabe, de lo que conoce, pero se le olvida una palabra clave que ahorita se las voy a mostrar en más de 20 idiomas. Y esa palabra clave es la que permite que ellos aprendan más, estudien más, investiguen más, se entusiasmen más por todo lo que hacen. De hecho, son más fáciles de conducir y manejar si yo despierto eso en ellos para que desarrollen más curiosidad y más interés propio. Entonces puedo conducirlos a que lleguen allá como profesor. Ya entonces no es tanto el qué enseño, sino el de cómo enseño. Porque si estamos abordando el tema de las ciencias naturales y yo quiero sacar biólogos, químicos, físicos y valorar el verdadero tesoro que tenemos, entonces sí hay que hacerlo de esa manera, para poder saber que esas generaciones que vienen asuman los retos y problemas que tenemos hoy en día. Y no solo hablo de plástico, sino de todo lo demás. Pero es mucho más fácil si nosotros como educadores colocamos la palabra mágica, mejor dicho, los entusiasmamos, por así decirlo, para que estudien más, investiguen más, averigüen más y verdaderamente ocupen el tiempo como deben, por ejemplo, en ciencias naturales, partiendo de lo que verdaderamente más les interesa a ellos. Clave decirlo. Ahora miren esto acá. Yo podría contarles durante 1 o 2 horas todo lo que dice este libro en inglés, Discover the Wonder, y todas las maravillas naturales, como ya les decía, que tenemos acá, en posiblemente el mejor país del mundo. Pero en ciencias naturales, yo podría recitarles todo lo que dicen estos libros y mucho más.
pero sigue siendo mejor acercarme de la manera que hacía este señor que está aquí, ojalá lo puedan reconocer, Leonardo da Vinci. Y yo les cuento eso ¿por qué? Porque cuando escucho y veo y miro e investigo y cuestiono a muchos estudiantes acá de cómo están estudiando ciencias naturales y cuál es el entusiasmo que el profesor les inyecta, a veces no es tanto porque el profesor se afana mucho por los datos, la información y se interesa mucho por el qué y no tanto por el cómo se enseña. Un joven hoy en día puede averiguar, ya sabemos que Wikipedia se ha actualizado y es una fuente de información fidedigna, pero no solo está esa, está la de BBC de Londres, están los otros portales científicos, están las revistas que colocan todos sus portales en línea también para investigar cualquier tipo de ciencia. Como ya les decía, biología, química, física y lo que me interesa en ciencias naturales. Entonces ya no se trata del de qué, porque ya el qué está en internet, en videos, en gente muy buena que descarga un material increíble. Ejemplo, los videos de TED. TED Ed, que explica cualquier tema científico de una manera gráfica fabulosa y genial. Entonces, como educadores, para valorar la gran riqueza que tenemos en gente y explotar verdaderamente esos tesoros, la pregunta va a ser siempre el cómo. Y el hecho es de que si lo hacemos de esa manera, programamos el cerebro, pensamos de que sí podemos inyectar en ellos esa palabra mágica que ya mencioné, entusiasmo, ellos desarrollan curiosidad como ya lo hacía Da Vinci. Van a descubrir el mundo como en su momento lo hizo Newton. Van a interesarse un poco más allá de y pensar un poco más de todo lo que tiene que ver con la física, como lo hiciera ya nuestro amigo aquí, Albert Einstein. Y esto es muy clave en ciencias porque si quiero empezar a entrenar científicos, biólogos, químicos y médicos del mañana, la palabra clave sigue siendo la misma. El entusiasmo que yo le inyecte a mi materia, a los estudiantes y de cómo lo haga. Porque ahorita, con todos los recursos que tenemos, podríamos decir que a muchos se le acaban las excusas por no buscar más, indagar más. Y lo digo por parte y parte, tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes, y me atrevo a decir de los padres que no motivan más o conducen más a que los estudiantes, que sus hijos, indaguen más, investiguen más, sean recursivos. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque si usted le inyecta eso a su hijo o a su hija, le está haciendo un favor muy grande a nivel investigativo. Como ya le dije, lo vuelve recursivo. Como ya le dije, lo vuelve a que él mismo indague, mire y vea y se dé cuenta que utilizando sus 5 sentidos y el sexto que es Internet, pues que verdaderamente descubra todo lo que le interesa, que verdaderamente lo haga de cuenta propia. Que no piense que simplemente va a estar surfeando y navegando y mirando redes sociales sin profundizar cada uno de los temas que le pueden interesar. Porque recuerden que la obligación también de cada estudiante es que investigue. Nosotros como padres crear ese escenario. Pero también darnos cuenta y mostrarles que es que el tiempo hay que valorarlo más, especialmente ahorita. En época de COVID-19, en época de confinamiento, pero también en época de regocijo para yo poder investigar de cuenta propia, como estudiante. Y así darme cuenta que entre más yo estudie, investigue y cargue mi cerebro de la información adecuada, pues voy a tener más oportunidades. Y la disculpa no está en que yo no pueda entender, porque ya les decía alguna vez, puedo buscar el escenario, el profesor, las condiciones y el material que más me llamen la atención, que más desbloqueen mi mente para estudiar la ciencia que me interesa. Porque si bien es cierto que hay muchas oportunidades debido a que hay muchos retos por superar, también es muy cierto que cada uno debe asumir su propia responsabilidad y un detalle más, debe disciplinar su cerebro. Porque el cerebro, si bien es cierto que resuelve cualquier problema, también se distrae con lo primero que ve. Eso es verdad. Para adecuar la mente, y le puede preguntar a un neurólogo y puede averiguar, y en algunas de las conferencias que yo coloco en neuroplasticidad y neurociencia, también se lo puede confirmar un psicólogo, el hecho está en que coloque a la mente para que investigue en los tiempos donde debe investigar. Entonces el profesor debe hacer su materia interesante, el estudiante asumir el reto investigativo y el padre conducirlo a que lo haga, y el de por qué, y responderle 1001 por qué. Eso es clave hoy en día en la educación de ciencias naturales para crear más oportunidades y saber que la verdadera riqueza que tenemos está en la gente y no tanto en los recursos naturales, que si bien es cierto son de los mejores del mundo,
sin la gente adecuada que los valore, no va a haber cómo. Ténganlo muy en cuenta por toda la información que podamos tener, disponer, mirar, analizar. Si yo no inyecto esa curiosidad, ese deseo de querer investigar, de mirar, de indagar, y personas que con muy poquísimos recursos investigaban mucho más y hacían cosas que eran increíbles que se imaginaran en su momento, entonces sí es bueno que aquel joven o aquella joven tenga un poco más de imaginación, como ya lo decía él. La imaginación es más importante que la inteligencia. Entonces no colocarlos a ellos que acumulen una gran cantidad de datos que a veces los profesores creemos que tienen que saber todo, con fechas y números, y a veces ahogamos la curiosidad y las ganas de investigación de un estudiante. Y una de nuestras funciones es esa: valorar eso, porque ellos van a heredar el mundo del mañana. Y si bien es cierto que las ciencias naturales son el portal de entrada a todo lo demás, está en cada uno de nosotros imaginarnos la mejor manera posible, con todos los recursos disponibles, para que ellos averigüen, indaguen e investiguen. Entonces, es clave que hagamos eso, y aquí quiero mostrarle entonces la palabra clave que no se les olvide en tema educativo. Porque como le digo, la información toda esta y mucho más está a un clic, pero la palabra clave sigue siendo la siguiente. Entonces miren, básicamente así como está aquí en alemán, Begeisterung, y en inglés sería Enthusiasm, o si yo diría en francés Enthusiasm, o si yo digo en chino Reching, o si digo en árabe Al-Hamas, o si digo en coreano Jeljobang, o si digo en Swahili Shauku, o en japonés Netsui, o si digo en turco Koshku, o si digo en ruso Entusiasm, o si digo en finlandés Inostusta, o si digo en hindi Utsa, o aquí en danés Begeistring, o simplemente en español o portugués o italiano entusiasmo. Entonces es clave que yo inyecte eso en los estudiantes a como dé lugar. Esa debe ser la misión, porque como tal me voy a dar cuenta que ellos sí se interesan por lo que voy a enseñarles, porque sí les interesa verdaderamente más allá de lo que yo pueda tener en datos. Eso es muy clave decirlo a la hora de enseñar, porque es la función de nosotros como profesores y pedagogos a como dé lugar. Clave tenerlo en cuenta, en cualquier escenario, en cualquier lugar. Entonces mire por favor muy bien estas palabras completas como las he puesto ahí. Espero las puedan leer mejor todas en su totalidad, y un saludo muy especial a Rafa Egea Casteló, a también Joseph Jiménez Malchirat y a Nicole Müller Olave. Gracias por el tiempo, y recuerde, solo tenemos una oportunidad, una vida, una manera. Entonces hagámoslo bien en todos los escenarios. Como estudiante, investigando más y buscando más, indagando más y asumiendo mi responsabilidad. Como profesor, pensando no el qué enseño, sino cómo lo enseño. Y en el padre, sabiendo que entre más le delegue al joven, mejores oportunidades le va a dar para todo lo que debe hacer en la vida. Recuerde eso. A mejor delegación, mayor va a ser el empeño que el estudiante, su hijo, le va a colocar o su hija le va a colocar a lo que esté aprendiendo. Gracias por el tiempo, y recuerde, si le gustó este tema de ciencias naturales a grosso modo, se suscribe ahí en la campanita y lo reenvía a los amigos que se deban concientizar de estudiar más y saber qué es el rol que debemos asumir. Thank you. Shekshie. Grazie mille. Spasiba harasho. Arigato gozaimasu. Dahut darjavan bahut sukriyat. Thank you. Y gracias de nuevo.